Hoy tenemos dos ponentes, Javier Villamor y Agustín Laje, divulgadores. Y vamos, sobre todo, ya sabéis que el tema que vamos a tratar hoy es de la pandemia al control total. Nos van a explicar cómo los gobiernos se aprovechan de ciertas situaciones excepcionales para imponer un poco su ideología y permanecer en el poder. La clase social refiere a un grupo sociológico determinado por su posición en el sistema económico. Es decir, un obrero es parte de una clase social, un empresario es parte de una clase social, un homosexual es parte de una clase social, no, porque su identidad de homosexual no está definida por su actividad económica. Una mujer es una clase social, no, porque su identidad como mujer no está, digamos, dada por el sistema económico. La izquierda siempre jugó en el terreno de la economía, siempre pensó que las contradicciones en ese terreno iban a disparar la revolución. ¿Qué es la nueva izquierda? La nueva izquierda es el darse cuenta que el capitalismo no está generando las contradicciones de clases revolucionarias que Marx había previsto, y entonces hay que dar otro tipo de lucha. Ese tipo de lucha requiere, y cierro con esto, requiere nuevos sujetos. Esos nuevos sujetos no tienen que ver con el aparato productivo. Me gusta cómo lo explica, porque al fin y al cabo acaba de decir que se ha creado un subproducto cultural. Es decir, los antiguos elementos revolucionarios, que eran los obreros, que eran los trabajadores, al fin y al cabo, ahora ya no son, sino que ahora son esos nuevos grupúsculos que ha dado de sí la nueva izquierda a nivel cultural. Tenemos colectivos LGTB, mujeres feministas, incluso tenemos a inmigrantes. Es decir, ya no es un objeto revolucionario el obrero, por eso vemos cómo se denigra muchas veces incluso al obrero que va con la bandera española, lo estamos viendo en las manifestaciones de Vox, lo estamos viendo en países incluso como Francia, que ya no votan ni siquiera al Partido Comunista, que votan a partidos como Le Pen. Es decir, históricamente, que se ha dicho en España que eres más tonto que un obrero de derechas, ahora tendríamos que decir que eres más tonto que un obrero de izquierdas, porque ya el obrero ha sido completamente olvidado por esos poderes fácticos que luego que ven es rédito político aquello que ellos quieren sacar a base de revolucionar a la sociedad. En este caso, como bien estaba diciendo Agustín, personalidades como Soros o Rockefeller son unos grandes ejemplos a nivel financiero global liberal de cómo se han hecho o cómo se han puesto en práctica este tipo de revoluciones con totalmente un interés político. Como siempre digo, a las mujeres, el aborto, los LGTB no importan un pimiento a la élite política. Les importa en tanto en cuanto pueden servir como armas políticas para sacar un rédito político, por lo tanto una ventaja electoral. Que esos son los objetos revolucionarios. Otro ejemplo, violencia de género. La violencia de género se define por el hecho de violentar a otra persona con base a la versión de género que la otra persona me significa, que la otra persona implica para mí. Por ejemplo, si yo, vamos a suponer, voy a un partido de fútbol y me agarro a las trompadas, hipotéticamente, con una persona afroamericana, y yo me agarré a las trompadas por una rivalidad de fútbol, sería muy estúpido argumentar que esto fue una violencia racista, simplemente porque yo soy blanco y el otro es negro. De la misma forma, no podemos catalogar cualquier hecho de violencia de un hombre contra una mujer como violencia de género, porque la propia definición de violencia de género lleva implicadas las causales de esa violencia. ¿Por qué ese hombre le pegó a esa mujer? Si le pegó porque la odiaba por su condición de mujer, entonces estamos efectivamente frente a violencia de género. El punto es que estos casos jamás se aclaran, jamás se hace una pericia psicológica, jamás se determinan las causas de la violencia. Basta con que un hombre violente a una mujer y automáticamente se dice eso es violencia de género, y toda nuestra percepción de la realidad se modifica a partir de esa palabra, porque lo que damos a entender es que habría hombres saliendo a castigar a las mujeres como nazis saliendo a perseguir a los judíos, y eso afortunadamente en nuestras sociedades no ocurre. Ocurre que hay animales que golpean a sus mujeres, para los cuales debe caer todo el peso de la ley, pero no podemos estar usando terminología imprecisa, ideológica, porque terminamos siendo funcionales a los intereses de esta gente. Cuando hablamos de la élite o ese nuevo orden mundial, estamos hablando no solo de banqueros, estamos hablando de las empresas tecnológicas, estamos hablando de las empresas de rating económico, estamos hablando de todo ese entramado supranacional que es el que nos dicta lo que tenemos que decir, lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que actuar. Pero para poder, por un lado, apretar y por abajo también apretar, lo que se hace esta gente es financiar precisamente estos movimientos que de alguna manera lo que pretenden es subvertir el orden institucional a través de la creación, en muchos casos, de conflictos que no existían y que se generan precisamente para que vayan a más. El caso catalán es un ejemplo de ellos. Ha existido siempre el problema, pero nunca ha existido tanto, o al menos a los niveles, como desde que Soros está financiando con gente. ¿Cuál es la estrategia más? Esto es muy sencillo.
yo tengo una fundación que es Open Society Foundations, que a la vez tiene otra serie de fundaciones, que a la vez tiene otra serie de fundaciones, que no solo se financian a nivel piramidal, sino que además se financian entre sí, se entrecruzan para que ese entramado sea casi imposible de seguir. Una vez tengo eso, lo que creo es, quiero crear conflictos. Entonces, ¿qué creo? Creo ONGs, tengo, digamos, medios afines a los que yo también financio, que empiezan a crear esa pseudo-realidad creada por los sistemas de comunicación, por los sistemas de comunicación de masas, que empiezan a enfocar donde les interesa. Por ejemplo, una ONG, Pepito X, que dice pues, que tenemos un problema con la inmigración porque hay un racismo subyacente a la sociedad española tradicional, blanca, heterosexual. Entonces tenemos a los medios de comunicación que se fijan en ese problema. Y ese problema, a base de repetir, tenemos una verdad o una posverdad, que es lo que se llama hoy en día. El ejemplo, la violencia de género. La violencia de género existe, o sea, existen estadísticamente, hay hombres que matan a mujeres, pero ¿qué ha pasado? Se ha machacado tanto a nivel de comunicación que se ha creado un problema que existe, pero se ha superpotenciado para poder utilizarlo como herramienta política frente al adversario. Eso es el llamado consenso, que ese consenso a nivel político es la muerte de la política. La política, la democracia en sí misma significa enfrentamiento de ideas, pero cuando hay un consenso, ese enfrentamiento muere, por lo tanto muere la política en sí. Están contaminando las luchas legítimas, porque yo creo que hay que mantener el medio ambiente, lo están contaminando con su basura ideológica. Con la Agenda 2030 es lo mismo, tenemos a Pablo Iglesias encargado de llevarla adelante. Por lo tanto, esto, para que la gente lo entienda, cuando la persona que ha hecho la pregunta no es neomarxismo en el sentido de un enfrentamiento contra otro nivel político, sino es, como he dicho antes, ¿qué pueden darme estos grupúsculos a mí, poderoso económico y político, para conseguir mis fines? Que al fin y al cabo es atomizar a la sociedad hasta tal punto de enfrentar izquierdas, derechas, ricos, pobres, negros, blancos, heteros, homos, para que nadie se entienda, para que no haya una capacidad de hacer frente a ese totalitarismo globalista que es el que nos están llevando. Por otra parte, el gobierno omnisciente, el gobierno que todo lo sabe, no. ¿Cómo voy a confiar en otra información que no sea la información oficial? ¿Cómo voy a permitir que se difundan bulos? Entonces le vamos a regalar al gobierno la posibilidad de decidir qué es un bulo y qué no es un bulo. Al Estado, el principal mentiroso y mitómano desde el siglo XVI hasta la fecha, le vamos a regalar el poder para definir qué es la verdad y qué es la mentira. Y la gente durante las primeras semanas entregó todo eso, estaba debajo de la cama y entregaba. Sos omnisciente, gracias, sos omnipotente, salvame. Era un mesías el Estado. Y la gente ahora, por lo menos lo que veo en España, es que la gente ya no se está comiendo esos cuentos y ha empezado una reacción contra todo esto, que además, y esto debe ser dicho, digamos, tiene en Vox un apoyo político institucional, porque nuestras sociedades democráticas necesitan partidos políticos que expresen las opiniones de las distintas partes de la sociedad, por eso se llaman partidos. Lo que viene ahora con este post-coronavirus, entonces termino, para que lo entendamos, no es la vuelta a la anterior. La nueva normalidad que están hablando es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma tecnológico, es un cambio de paradigma humano en el que directamente sobramos. Lo que estaba comentando antes Agustín Laje del tema de International Planned Parenthood es una promoción de la despoblación. Bill Gates y otros llevan años diciendo que sobramos en este mundo. También, como ha dicho antes Agustín y muy acertado, con la excusa ahora que nos lo quiere meter del cambio climático. Es decir, somos un virus para el planeta. Por lo tanto, lo que pretenden ahora esa élite es despoblar y para eso está el aborto, para eso van a aplicar la eutanasia, para eso van a aplicar un sinfín de nuevas políticas con el fin de que entre nosotros nos acabemos matando siempre por nuestro bien, obviamente. Yo siempre digo, a mí me da igual que seas de izquierda o de derecha, que estés a favor o en contra del aborto. Lo que importa es que tú entiendas quién financia y quién promueve esas ideas que tú aceptas. Porque mientras tú no sepas por qué piensas lo que piensas, tu mentalidad crítica será cero y serás un ciudadano, como otros tanto, muy manipulable.